Hola chicos, hoy vamos a hablar del peso. Entonces, para empezar, lo primero que tenemos que hacer es definir qué es el peso. Entonces, vamos a definir el peso. Peso se define como la fuerza con la que la Tierra atrae a un cuerpo. Entonces, fuerza con la que la Tierra atrae a un cuerpo. Bien, una vez que ya hemos visto cuál es la definición de peso, lo siguiente que tenemos que ver es cuál es su fórmula. Y la fórmula del peso es igual a la masa por la gravedad. Vamos a ir viendo cada uno de los términos por separado. La G, ¿qué es? Es la aceleración de la gravedad. Bien. La M es la masa. Y la P es el peso. Bien. Sabemos que siempre cuando estamos en física una cosa importante es saber qué unidades utiliza cada una de las magnitudes. Bueno, pues vamos a ver cuáles son las unidades de estas tres en el sistema internacional. Entonces, unidades en el sistema internacional, que son las que tenemos que utilizar. Entonces, ¿en qué se mide la G? Es decir, la aceleración de la gravedad. Como es una aceleración, se va a medir en metros, vamos a dejarlo más claro, en metros partido de segundo a cuadrado. ¿En qué se mide la masa? La masa, como siempre, se va a medir en kilogramos. ¿Y el peso? ¿En qué lo vamos a medir? Bueno, pues hemos dicho que el peso es una fuerza, ¿no? Entonces, todas las fuerzas en el sistema internacional se miden en newtons. Ya tenemos la definición de un peso, la fórmula y las unidades. Pero tenemos que tener una cosa, tenemos que recordar una cosa. Si estamos en la Tierra, hay un dato que normalmente no me lo van a dar. Lo normal es que no nos lo den. Y es cuánto vale la gravedad en la Tierra. ¿Y cuánto vale la G en la Tierra? Pues la G en la Tierra vale 9,8. Insisto, este dato, 9,8 metros segundo cuadrado, este dato no me lo van a dar. Por lo tanto, lo tengo que recordar yo porque lo voy a tener que utilizar en los problemas. Bien, una vez has visto esta pequeña teoría, vamos a pasar a unos ejercicios. Voy a poner dos ejemplos, uno más fácil que otro, para que vayamos viendo. Entonces, primero borramos todo lo que hemos escrito. Vemos cuál es el primer ejercicio. Y como siempre leemos el problema y es calcular la masa de un objeto que tiene en la Tierra un peso de 343 newtons. Vamos a hacer esto, luego leemos el B. Entonces, recordar siempre que cuando hacemos un problema, lo primero que tenemos que poner es aquí en la izquierda son los datos que me da el problema. Entonces, dice calcular la masa. Bueno, pues la masa ya sé que es la pregunta y es lo que tengo que calcular. De un objeto que tiene en la Tierra un peso, ya me están diciendo que el peso es de 343. Y además me dicen que es en la Tierra, ¿no? Bueno, pues si es en la Tierra, el dato que no me han dado, el dato de G, ya sé que es la G de la Tierra. ¿Y cuánto vale la G de la Tierra? Como os he dicho antes, la G de la Tierra son 9,8 metros segundo cuadrado. Una vez que hemos visto los datos, siguiente paso para hacer un problema, ponemos la fórmula. Peso es igual a masa por gravedad. Después de haber puesto la fórmula, ponemos los datos en esa fórmula. Peso, perdón, aquí no había puesto algo importante, 343 newtons. Peso son 343. La masa es lo que me piden. Y la G, 9,8. Fijaros que solo me ha quedado una incógnita, entonces lo único que tengo que hacer es despejarla. Como el 9,8 está multiplicando, pasará dividiendo, es decir, 343 entre 9,8, esto es igual a la masa, y ya calculo 343 entre 9,8 y esto me da que son 35. Una cosa, 35 que nunca puedo dejar un número sin su unidad. Como son masa, la masa se mide en kilogramos, pues 35 kilogramos. ¿Vale? Ya hemos hecho el apartado A. Nos vamos al B. Nos leemos el apartado B y ahora es calcular el peso de un objeto de 500 gramos en Marte si este planeta tiene una gravedad de 3,7 metros segundo cuadrado. Bueno, entonces me piden calcular el peso. Bueno, pues
Aquí la incógnita ahora, antes estaba en la masa, ahora está en el peso. De un objeto que tiene 500 gramos. ¿500 gramos de qué va a ser? ¿Unidad de qué? Gramos es unidad de masa. Entonces, la masa son 500 gramos. Y si este planeta tiene una gravedad de 3,7, es decir, la G me están diciendo que en Marte ya no son 9,8 porque estoy en Marte, por lo tanto tengo que poner 3,7 metros segundo cuadrado. Antes de empezar de poner la fórmula me tengo que dar cuenta de un detalle. Fijaros que esto está en gramos. ¿En qué lo tengo que tener yo? Lo tengo que tener, ¿la masa en qué se mide? En kilogramos. Bueno, pues 500 gramos es lo mismo que 0,5 kilogramos. Es decir, ya tengo todas mis unidades en sistema internacional. Ahora ya sí puedo poner la fórmula. Es decir, peso es igual a masa por gravedad. El peso es lo que me piden calcular. La masa, recordar, se pone la del sistema internacional, 0,5. Y la gravedad, en este caso, son 3,7. Y aquí, mucho más fácil, porque la P ya la tengo despejada, pues simplemente hago la operación. Es decir, solo tengo que multiplicar 0,5 por 3,7, que me sale 1,85. ¿Pero 85 qué? Peso, recordar el peso en que se medía, newtons, pues 1,85 newtons. Y con esto ya hemos hecho este tipo de ejercicios. Fijaros que este tipo de ejercicios son muy fáciles, son ejercicios directos, es decir, pongo la fórmula, pongo los datos y ya está. Vamos a complicarlo un poco más. Borramos este ejercicio, ponemos el otro ejercicio. Tampoco penséis que vamos a complicarlo mucho más. Es muy fácil también. Entonces, leemos el problema y ponemos los datos. El peso de un equipo de un astronauta en la Tierra es de 441 newtons. Bueno, me están diciendo que el peso en la Tierra es de 441 newtons. Bien. Pero cuando está en la Luna, solo es de 72,9 newtons. Bueno, pues el peso en la Luna es de 72,9 newtons. Calcular la aceleración de la gravedad en la Luna. O sea, me están pidiendo la G de la Luna. Esta es la pregunta. Pero fijaros que aquí me va a faltar un dato. El dato que nunca me van a dar. ¿Cuál va a ser? La gravedad en la Tierra, que ya sé que son 9,8 metros segundo cuadrado. Este problema tiene una pega y es que hablamos tanto de la Tierra como de la Luna en el mismo problema. Entonces, habrá que hacer datos para la Tierra. Aquí haremos para la Tierra y aquí haremos datos para la Luna. Bien, ¿qué es lo único que no cambia de la Tierra a la Luna? Lo único que no cambia de la Tierra a la Luna es la masa. La masa va a ser la misma tanto en la Tierra como en la Luna. Entonces, lo que voy a hacer es, ¿dónde tengo todos los datos? En la Tierra, porque es donde tengo el peso y la gravedad. Entonces, empiezo por la Tierra y voy a calcular la masa en la Tierra para luego pasarla a la Luna, que como ya he dicho, no cambia y es la misma. Entonces, como peso es igual a m por g, a masa por gravedad, el peso en la Tierra, que es donde estamos, es 441, es igual a la masa por la gravedad de la Tierra, que son 9,8. Despejamos la masa, es decir, 441 partido de 9,8, eso me da la masa, y me sale que es una masa de 45 kilogramos. Es decir, ya tengo cuánto es la masa. Insisto, la masa en la Tierra y la masa en la Luna va a ser lo mismo, la masa no cambia, nos vayamos donde nos vayamos. Por lo tanto, ahora ya me puedo ir a la Luna, ponemos la misma fórmula, peso es igual a masa por gravedad. El peso en la Luna es 72,9. La masa es la que he calculado, que ya sabemos que no cambia, 45, y la gravedad es lo que me pide. El 45 que estamos multiplicando pasa dividiendo para despejar, 72,9 entre 45, esto es igual a la gravedad de la Luna. Entonces la gravedad en la Luna es 72,9 entre 45, me da 1,62, y como estoy hablando de una gravedad, las unidades en el sistema internacional es metros partido de segundo al cuadrado. Y con esto ya hemos hecho el problema. Como veis, no era mucho más difícil. Solamente tenéis que recordar una cosa, y es que la masa es igual en el planeta en el que estemos, satélite, lo que sea. ¿De acuerdo?
Bien, espero que haya quedado claro y ya hasta la próxima. Adiós.